¿Cómo le va? Soy Ricardo Luis Acebal. Este programa se llama Identidad. Yo formo parte del Instituto de las Culturas del partido de Almirante Brown, cuyo comandante es don Pereira Benítez. Durante el programa de hoy vamos a echar unos párrafos acerca de nuestro tango. Desde luego que es parte de nuestra identidad, y cuánto, ¿no? Vamos a tratar de hurgar acerca de su origen, todo un tema. Lo que escuchamos en este comienzo se llama ¿Qué polvo con tanto viento? Es un tango de Pedro Quijano, compuesto en 1890. Orquesta, 4 violines, viola, cello, contrabajo, 4 bandoneones y piano. Arreglo del tío Lavandina. Vamos a ir al encuentro del ABC del Gotán, según expresa nuestro invitado de hoy, Luis Blauen-Balin. Ha escrito Luis: comienzo por una cronología desde mediados del siglo XIX hasta de entrada a la Guardia Vieja, que me sirve de hilo conductor para ir viendo la evolución del tango. Luego, algunos aspectos musicales del tango, otras particularidades poéticas, las formaciones y cómo van desarrollándose. Pienso que de 1920 para atrás es el periodo más ficcionado y sobre el que se han tejido especulaciones irrisorias que llegaron a convertirse en afirmaciones. Esos errores luego se han reiterado con suma persistencia. El objeto del presente trabajo que hace don Blauen-Balin es explorar esa zona de nebulosa envuelta de misterio del tango. ¿Qué tal, Luis Blauen-Balin? ¿Sos tecnicista? ¿Sos docente? ¿Estudiaste en conservatorios de música? ¿Qué tal, tocayo? Sí, entre otras cosas, ¿verdad, tocayo? Un poco de todo. Y no terminé nada, pero bueno. Bueno. Sin embargo, parece que lo del tango sí, lo estás terminando muy bien. Sí, bueno, trato de hacerlo con responsabilidad. Puede decirse que te has dedicado a investigar a fondo la historia del tango, destacando detalladamente las influencias que contribuyeron a su nacimiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo has trabajado? Y primero, juntándome con viejos tangueros en café. Varias charlas ahí. Y estudiando en los conservatorios. Fui a 2, al de San Martín y a Manuel de Falla. El de San Martín, si bien no es de música clásica, pero bueno, se tocan cosas de tango, de folclore. Y en Falla también. Y después, tratando siempre de remitirme a la fuente primaria. O sea, un archivo, una publicación de caras y caretas del autor que yo estoy buscando, una grabación de cilindro de cera, una de disco de pasta, una que salió en una caja musical en tal año. Siempre ir a la fuente primaria, a lo primero que hay de eso. No repitiendo una cita de un libro o lo que alguien me contó y satisface, digamos, lo que yo creo sobre ese tema, sino yendo a la fuente primaria. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Ahí estamos viendo qué cosa, don Blauen-Balin. Acá es, digamos, uno de los primeros tangos que hay, una partitura. Hay diferentes cosas que se aluden con el nombre de tangos. Y esto sería como una especie de tango cubano o americano que se llamaba, que era la habanera que había ido a España y allá había sufrido un aporte
de los propios españoles, y había vuelto con las compañías zarzueleras para acá, para América, y para diferenciarla de la danza o habanera cubana, le decían tango cubano o americano, y era básicamente lo mismo, pero bueno, con ciertos condimentos españoles, y de eso se trata. Esta es la portada de la partitura. Estamos hablando del año 1862. Sí. Es decir, que estamos bien en el siglo XIX, en la segunda mitad, ¿no? Sí. Bueno, y digamos que en el año 1857 me dijo una moza al verme: este porteño me mata. Toma mate, che, toma mate, que en el Río de la Plata no se estila el chocolate. Bueno, y hay un tango, ¿no? Sí. Toma mate, che. Amigazo, lo que le voy a contar. Somos los paisanos, cuente nomás. Una china flor de china yo tuve, como el mejor, por un gauchito cantor. Este es un tango de 1857, don Blauen. Exactamente. Y en el comienzo del programa estábamos escuchando Qué polvo con tanto viento, tango de 1890, ¿no? Y digamos que hay muchos detalles para ir comentando sobre esto, sobre estas músicas, porque no es lo habitual en los programas de tango, No. convengamos, ¿no? Estamos viendo en lo que sería el proto-tango. Claro, antes de la Guardia Vieja. Antes de la Guardia Vieja, ¿no? Bueno, muy bien. Así que 1857, 1890, tangos del tiempo de ñaupa. A propósito, ñaupa es un término quichua que significa de muy antes. Ha habido, ya que nos estamos refiriendo específicamente a los tangos del siglo XIX, años 1800 a 1900, ¿han existido influencias de las lenguas de nuestros pueblos originarios en los prototangos? Hay algunas cosas, pero digamos que la influencia indígena la veo más que nada en los estilos, ponele. No tanto en lo que sería el tango. En el tango hay algunos vocablos quichua así que se van colando a veces, que es imposible porque están metidos también en el lunfardo, es imposible que no irrumpiesen, pero no hay una influencia indígena como si está en el estilo, que tiene algunas cosas del yarabí, el triste peruano y todo eso. Uh-huh. Digamos que ahora vamos a ver algo del Xicoba. Digamos, ¿qué nos puedes comentar acerca de el Xicoba, tango negro de Mackay? ¿Cuándo comienza a responder esto? Ahí es más o menos, digamos, algo del mismo estilo que el Relámpago o de un tango carancuntango, que eran obras hechas para un drama teatral, para el teatro eran, y se apoyaban en alguna música popular. O sea, si bien no es algo anónimo o netamente popular, son obras que están concebidas tomando eso, por eso tienen verosimilitud. Entonces toman alguna música del pueblo y le ponen alguna letra alegórica, y son las que llevaron al teatro. Uh-huh. En este caso, ahí se habla de Herman Mackay, ¿no? Sí. Primer actor americano. ¿Es de ascendencia negra? Él no? era panameño, pero no, hasta donde sé, no tenía ascendencia negra. Uh-huh. Sé que era panameño él. Ajá. Bueno, todo un hecho que influye de pese sobre el tango, ¿no es cierto? ¿De Sí. qué manera llega eso aquí a
a ser parte del tango, la influencia de ese trabajo? Sí, Chicova. Sí, lo que pasa en esa época es que hay, con el nombre de tango, aluden a diferentes cosas. Por ejemplo, hay un tango que es el tango andaluz, hay otro tango que es el tango de negros o tango de los negros. Hay diferentes cosas que todos se llaman tango, pero es distinto. Ujú. Después de todo ese sincretismo de todos esos tangos, es que nace el tango criollo, que Claro. es lo que toca Villoldo, que ya sí es una, ¿cómo se podría decir? Es un estilo puntual que no es ni una cosa ni la otra, sino que ya es algo que vos lo ves que es como algo que irrumpe nuevo, si bien tiene condimentos de lo anterior, pero es una música como un género que él le pone el sello. Él y todos los que estaban Ujú. en esa época de la Guardia Vieja o un poco antes. Tango es un término de raíz africana, ¿no? Claro, sí, porque Tango. sí, acá estaba el tango de los negros, hay muchos tangos de negros acá, inclusive populares o músicos negros que han tocado tangos como Sí. Gabino Ezeiza, Bueno, Cazón. a eso quería llegar. Creo que es el momento, ¿no?, que nos cuentes lo que sepas acerca del payador Gabino Ezeiza y su relación con el tango. Sí, es más, el primer, digamos, registro que se hace con el nombre de tango lo hace Gabino Ezeiza con el tango patagonés, y ese otro que pusiste vos también ahí, que era Dos Extremos, ese es como una milonga bien negra, tiene mucho swing, no es muy conocida. El Cochero también tiene de esas cosas, o sea, son músicas que vos le sentís la influencia negra a estas cosas que hace Gabino Ezeiza. Mismo el payador Cazón también, que tocó con él. Ujú. Y Manuel Campoamor, el pianista, también tiene de estas cosas, y el mismo Villoldo tiene cosas de estas. También tiene tangos que son más andaluces, Villoldo, y otros que ya son criollos, que vos no lo podés filiar ni que es exactamente un tango de negro, ni que es exactamente un tango cubano, americano, ya es algo, un tango criollo, digamos. Bailemos tango, la neta quiere, la verdad va a protestar, porque el negrito baila no puede, como el amigo baila. Primero el cuerpo lo caldonquea, después la pierna levanta así, como los sauces, tangolotea, pero la mitad enseñame a mí. Primero el cuerpo lo caldonquea, después la pierna levanta así, como los sauces, tangolotea, quiere la mente enseñarme allí. Es muy bella nuestra vida cuando no se escucha el llanto, cuando todo es médico en canto de venturas y de amor. Cuando todos nos sonríen, estando tranquila el alma y no perturba la calma ni el más mínimo dolor. Cuando si amamos nos aman y todo el mundo nos quiere, luego realizar se puede la ilusión que alimentó y si la ambición de gloria. Señora, ahí está el cochero, se encuentra muy enojado porque usted ayer lo ha mandado con una carta de correo. A él le ha parecido feo, dice que no es changador y que le arregle la puerta, se lo pide por favor. Dice que ya está aburrido, no sé si será pretexto, ha encontrado descompuesto.
Bueno, acerca de la importancia del gran negro Gavino, que como todos se recordarán, fue un enorme payador, ¿no? Pasó a la historia como el número uno de Argentina, el payador número uno de nuestra patria. Bueno, el gran negro Gavino, los orígenes del tango, recomiendo a nuestros oyentes videntes leer en la página www.identidad-cultural.com.ar, sección tango, la nota El origen negro del tango, autoría de nuestro invitado de hoy, Luis Blauen Balin. En esa nota hay detalles sobre la presencia de Gavino en Carmen de Patagones, del barrio de los Negros de esa ciudad, ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires con Río Negro, y también de los afrotehuelches. ¿Qué le parece, no? Hace unos minutos yo le consultaba acerca de si hubo influencia de nuestros pueblos originarios en el tango, y en esa nota de identidad cultural se habla de afrotehuelches. ¿No es cierto? Sí, ahí en el fuerte del Carmen, cuando fue la guerra del Brasil, se decomisaban barcos donde había esclavizados, y después esos del fuerte del Carmen se habían ido con los tehuelches de la zona y formaron un linaje que de ahí vienen los yanquetrús. Ajá. Así que mirá vos, las mezclas de nuestra gente paisana. Que a veces ignoramos esa mezcla. Eso es la pucha, esa semejante cruz ahí entre tehuelches, que son los aborígenes dominantes de toda la Patagonia, porque mayoritariamente toda la Patagonia estaba ocupada por tehuelches. Sí, la llanura pampeana, claro, terrible, también medio la país. Buenos Aires, sí. Y bueno, y ahí había una mezcla con los afro, ¿no? Qué linda mezcla esa. Bueno, en 1870 y pico se escuchaba un tango popular andaluz, o tanguillo cupletero, según decía un tal Ferrer, y de su porteñización resultó algo que vamos a escuchar ahora. Señora Casera, en recopilación de Carlos Vega. A ver, ¿qué opinás de esto que escuchamos recién, Luisito? Ese tiene muchas cosas españolas, ¿viste? Porque es una época como de transición, donde hay tangos que son más españoles, inclusive de compositores españoles, tangos que son más negros, empiezan a haber tangos que son mezcla, hasta que llega el tango criollo. Ajá. Bueno, yo creo que ahora es un buen momento para que nos ocupemos de Bartolo, porque aquel del agujerito solo, ¿no? De la flauta. Y digamos que ahí lo vamos a escuchar. Solo tenía una flauta con un agujerito solo, y la mamá le decía: toca la flauta, Bartolo. Bartolito es un demonio, dicen todos, a su flauta no la deja nunca en paz. Un segundo le faltara, se moría, mas la flauta se le empieza a gastar. Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo, y la mamá le decía: toca la flauta, Bartolo. Cuando duerme por temor que se la roben, su flautita en ambas manos han de ver, y es tan grande la pasión que le profesa, que ni quiere que la toque su mujer.
flauta con un agujerito solo, tocar nomás Bartolina, aunque no sea en tu flautín. La flauta no se te tape, Bartolo, que es cosa triste, pues flauta que se ha tapado, por más soplar no ha de sonar. Bueno, si se habrán hecho chanzas con esto del agujerito solo y las rimas correspondientes, ¿no? A propósito, Luis, en la prehistoria del tango supo haber composiciones con títulos y letras que para aquellos tiempos, fines del siglo XIX y entrado el XX, es decir, 1870 a 1920 más o menos, que el habitante de los Riobas, el laburante que vivía en conventillos o muy modestas casas de los barrios alejados del Trocén de Buenos Aires, cantaba con todas las letras y también titulaba del mismo modo, ¿no? Entonces la llamada gente decente de aquellos tiempos, los antecesores de los poderosos de hoy, a quienes poco les importamos los laburantes, o en todo caso solo les interesa explotarnos, ¿no? Condenaba como incultas, procaces, prostibularias, etc. Por ejemplo, Cara Sucia no se llamó originalmente así. El verdadero título era Concha Sucia, otro de los antiguos prototangos. Y tiene connotaciones pornográficas y estaba dedicado a la prostituta Enriqueta, siendo luego cambiado su nombre por Cara Sucia, acaso creado por el compositor afroargentino Casimiro Alcorta, nacido en 1840 en Santiago del Estero, muerto en 1913 en Buenos Aires. Y bueno, ¿qué comentamos de esto, Luisito? Hay tangos que tienen títulos así como procaces y las letras también. No son la mayoría, o sea, son un pequeño porcentaje los que son así, pero existen. Siempre en el ámbito popular o en el teatro mismo pasaban estas cosas satíricas y con dobles sentidos y todo eso. Eso siempre fue característico en el teatro popular y la gente, digamos, del pueblo también las cantaba, estas cosas. Eso existió. Pero no es que digamos que el tango tenga un origen prostibular, claro, así como decía Lugones y todo eso. Eso no es así. O sea, son un pequeño porcentaje, pero no es el todo y tampoco el tango tiene ese origen, aunque se hubiesen tocado tangos en prostíbulos. Bueno, fíjate, por ejemplo, que otro ejemplo de lo dicho, entre muchos más, es La Concha de la Lora, que como se decía entonces, se adecentó, titulándose La Cara de la Luna, ¿no? Y ese es otro ejemplo de esto que estamos comentando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, y ahora, digamos que un poco más suaves, por calificarlos de algún modo, van a ser estos títulos y contenidos, las 7 palabras y Dejá de joder che, que como dijimos en otro momento se adecentó como Dejá de jugar che che. En fin, digamos que hay mucho para comentar sobre eso, pero como vos bien dijiste, no es fundamental, no es como para decir que el tango tenía origen prostibulario. Claro. El mismo lunfardo, ¿no? Que se decía también origen carcelario, no, se hablaba en los conventillos lunfa. Sí. Lo que pasa es que después, por supuesto, los presos la mayoría eran gente que vivía en conventillos, son pobres, Claro. y bueno, y dentro de la cárcel seguían hablando el lunfa. Digamos que, a ver, con el nombre Tango de Negros se aludió a composiciones negras de autores blancos. Tangos negros también fueron los de comparsas. Africanidad es rastro. Negritud, que el músico es negro, pero eso solo. Hubo muchos músicos blancos o de neta formación europea que escribieron tangos negros con africanidad. Y desde ya que músicos negros también lo han hecho, ¿no? Ezeiza, Cazón. Y músicos negros que tuvieron una mera formación académica como Zenón Rolón. Y dice acá el Luisito Blauen, mi opinión es que esa africanidad no siempre fue adrede, direccionada o forzada, con el objeto explícito de componer bajo ese canon, aunque en la generalidad sí lo fuera, por eso mencioné a esos 2 músicos negros archiconocidos en el ambiente. Pensando en el hipotético origen negro del tango música, con esta conjetura no estoy afirmando que el tango sea negro, ni tampoco todo lo contrario, siquiera que eso sea excluyente, su semilla pudo haber estado en diferentes especies,
si no en todas, un poco, en la habanera propiamente, en el tango andaluz, que también desciende de esta, o en los cantos de los mismos negros porteños, caso en el que diríamos que el tango es de raigambre afrocriolla, apuntando obviamente al ritmo base del tango, corchea con puntillo, semi, dos corcheas, presente en los bajos de absolutamente todos los tangos de la Guardia Vieja. Todo esto que acabo de leer, digo yo ahora Ricardo, es tomado de un texto de quien hoy es nuestro invitado de lujo, Luis Blauen, acá Balin. Y como nos estamos aproximando de poco al fin del tiempo asignado a este programa, te voy a proponer, Luisito, que escuchemos al Mudo, en un tango que viene de 1893, ¿no? Y no me tires con la tapa de la olla. Yo me acuerdo, yo era pibe y se hacían bromas también con esto. Y, sí. En mi casa mi mamá me decía, no me tires con la tapa de la olla, no me tires con la tinaja, qué sé yo. Bueno, el caso es que es un anónimo andaluz, ¿no? Con ciertas variaciones poéticas y basándose en esta melodía, fue registrada una letra por Alberto Bacareza, el gran Alberto Bacareza, Bartolomé Ángel Venancio Alberto Bacareza, y la música por Antonio Scatazzo. Esta es la grabación que graba Gardel el 26 de noviembre de 1926 con las guitarras de Ricardo y Barbieri. No me tire con la tapa de la olla, porque se aborda por la mitad. Ni me amades con la tapa en la tinaja, doña Tomasa, por caridad. Si yo quiero a la muchacha últimamente, es conveniente que sepa usted que ella ha sido la primera en provocarme y en insinuarme, yo no sé qué. Una vez dijo que no, después me dijo que sí, y lo que al fin sucedió, no sé, lo puedo repetir. La verdad del caso fue que si antes a otro bueno, creo, Luis, que aquí podríamos ir dejando el tema por ahora nomás, ¿no? Porque hay mucha tela para cortar ahí. Sí. Este es un resumen que hemos hecho hoy para como de introducción a todo un trabajo tuyo, Sí, que es... hay que leer el trabajo y ir despacito y ir digiriéndolo, y cronológicamente lleva un esfuerzo. Claro. Todo eso, ¿cuántos años te ha llevado? Una locura. Porque vos al lado mío sos un pibe, pero igualmente... Y yo, mirá, calculé que a los 18 años lo empecé a escribir. Y lo terminé en el año 2022, o sea, tenía 40 y pico ya yo. Oh. O sea, más de 20 años me llevó a hacer este trabajo. Claro. Sí, hay unos artículos escritos por Luis que son muy amplios, son muy profundos y que valen la pena leerlos de punta a punta, ¿no? Tuve la suerte también que fui amigo de muchos coleccionistas, y los coleccionistas, viste, siempre tienen cilindros de cera, discos de pasta, cosas que no trascendieron. Acá tendríamos que nombrar a alguien, una estrella de todo eso, que era don Luis, ¿no? ¿Cómo era? ¿Luchi? ¿Cómo era? Héctor Lucci. Héctor, Don Héctor Lucci, me salió sí. Luis. Don Héctor Lucci es un fenómeno. Él fue directivo del Instituto de Musicología. Él es mi mentor en esto, en cierta manera, porque yo cuando quería recurrir a la información primaria, ¿qué hice? Lo contacté a él, que yo en esa época, yo hasta llegué a pensar que él había fallecido, porque cuando yo me lo puse a buscar, ya me daba como que él tenía más de 90 años. Y no, al final lo encontré, lo llamé un día y me atendió, que estaba trabajando, y después nos hicimos amigos. Y después el Instituto Iberoamericano de Berlín, que ellos también me pasaron las grabaciones de Lehmann Nietzsche, que son esas, viste, que hay de indígena, también de tango. Sí. Esas son muy importantes, porque es toda una época donde recién arrancaba el registro. Claro. Acá Luisito está nombrando los cilindros de cera y todo ese tipo de grabación que para muchas personas seguramente son chino básico, ¿no? Es el paleolítico eso. Pero realmente gracias a que tenemos esas grabaciones todavía y que ahora hay métodos más modernos para poderlos leer y por ahí mejorar la calidad de sus registros,
nos encontramos con cada sorpresa ahí en esas Sí, hay grabaciones, ¿no? cosas hermosas ya, porque eso en 1880 y pico ya Edison lo sacó y al toque llegó acá a Argentina. Inclusive se han hecho grabaciones del Circo Criollo de los Podestá, que bueno, eso se perdió después con el tiempo, pero se empezó enseguida a grabar en cilindro acá. Ujú. Bueno, a ver, acá tenemos una foto que nos muestra un resumen, porque esto es parte de un disco, ¿no? Sí, son 3 discos que sacaron. Sí. Y tienen casi todos los tangos basales, esto que estamos hablando, que son algunos más andaluces, otros más negros y otros ya son criollos, pero es toda la época esa como preguardista, inicio de la Guardia Vieja. Claro. Sí, hay que siempre tener en cuenta, la Guardia Vieja, ¿en qué año podemos decir que comienza? Y viste, a veces dicen entre 1880 y 1920, más o menos la sitúan ahí. Pero A mí me parece que es 1900, ¿no? y la podés hacer un poco más cercana al 1900, porque en 1880 yo ya hablaría más bien de tangos preguardistas o prototangos o ¿Qué formativos. fue el tema que tratamos hoy acá? Claro, la Guardia Vieja para mí ya sería Ahí un poco veo después. en la lista está el tango número 1, porque había un tiempo que le ponían números. a los Claro, no tangos. le ponían nombre. Y es más, ese tango número 1 que vos decís es de un negro que era acordeonista, Jorge Machado, y ese ya es del 1880 y pico, o sea que no es Guardia Vieja todavía, eso sigue siendo formativo. Sí. Porque Guardia Vieja, vos escuchás un disco de Pacho, o de Villoldo, Claro. o de Greco, ya es un estilo, digamos, la Guardia Vieja. Y esto todavía es como que se está definiendo. Sí, además los músicos de ese tiempo, los como decís vos, los prototangos, casi ninguno eran músicos de No, son profesión. todos tipos amateur que saben tocar un instrumento y se ponen de acuerdo sobre qué acordes va a ir la melodía, suponete, y hacen una parrilla, por eso dicen tocar a la parrilla, hacen un cuadriculado ahí donde más o menos sabés los acordes que van a venir y sobre eso vamos a tocar, la melodía es más o menos esta y ya está, no es que tampoco hay grandes despliegues ni contrapuntos. ¿Y esto que estamos viendo, Luisito? Ese es un fileteado que hice yo, Ahí está. tratando de resumir, digamos, esa época fundacional, donde está Lola Membrives, Villoldo, el Negro Posadas y Pacho. Juan Maglio. Sí, el tema es que no se hurga mucho en esto, pero por ejemplo, cuando arranca Villoldo está lleno de mujeres, de tiples que son las cantantes. Son casi todas mujeres las que cantan con él. Ujú. Y mismo también pasa con don Alfredo Gobi. Pero bueno, esa época no suele tratarse mucho y es re importante porque un montón de mujeres irrumpieron en esa escena. Así que usted, don Luis Baulen, es además artista plástico, por lo que estuve viendo recién. Sí, hago un poco de todo. Toca la guitarra, toca algún otro instrumento también. Sí, Armónica, toco algunas otras cosas, sí. armónica y todo. Y esas cosas, ¿no? No me conformo con nada y siempre estoy buscando de hacer algo. Sí, Crío gallinas. claro. Bueno, Luisito, yo empiezo a despedirme de vos y, bueno, quiero tener de fondo un tango de esos viejos, ¿no? Un cuarteto antiguo, porque por ese lado anduvimos hoy. Sí, sí. Así que estamos despidiéndonos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la deferencia de haberme invitado. Bueno, para nosotros en este programa que se llama Identidad es fundamental porque, como decíamos al comienzo, el tango, mira si es identidad nuestra, ¿no? Si tiene identidad. Además, nos representa en todo el mundo. No hay lugar del mundo que no sepan lo que es el tango argentino. Eso, desde ya. Vaya donde vaya al lugar de Rusia, como vaya a Japón, como vaya a donde vaya, el tango, ¿no? Bueno, así que es un elemento identitario fundamental. Así que bueno, como siempre, yo le digo que ha sido un placer haber estado en este programa de identidad y como siempre, bueno, Ricardo Luis Acebal le dice hasta la próxima.